Imagina por un momento un mapa completo del cuerpo humano, pero dibujado en las plantas de los pies, Ajá. con cada órgano, cada sistema, todo ahí. La idea de que si presionas, no sé, un punto en el dedo gordo, estás influyendo en la cabeza, o que el talón está conectado con la zona lumbar. Esa es exactamente la premisa central, sí. La promesa de la reflexología. Pues hoy vamos a sumergirnos en los materiales que tenemos sobre esta práctica. Y las preguntas, claro, surgen solas. ¿Qué es exactamente esto? ¿De dónde viene? Y la más importante, creo yo, ¿qué dice la ciencia cuando se la pone a prueba? Precisamente, el objetivo es ese. Analizar las distintas caras que nos presentan los documentos. Su definición, su historia, los mecanismos que proponen y lo crucial, claro, los resultados de las revisiones científicas. Se trata de tener la foto completa. Vale, pues empecemos por el principio, a desgranar esto. ¿Cómo se define formalmente? Porque los textos ya de entrada dejan claro que esto no es solo un masaje de pies para relajarse. Exacto, y es una distinción importante que hacen ellos mismos. De hecho, no se suele usar ni aceite ni loción, la técnica es específica. Ah, Una fuente de referencia, como la colaboración Cochrane, la define de una forma muy neutra. Dice algo como una suave manipulación o presión en ciertas partes del pie para producir un efecto en otra parte del cuerpo. muy directa, sí. Pero he visto que otros documentos van un poco más allá, ¿no? Sí. El Departamento de Salud del Gobierno de Australia, por ejemplo, le añade un matiz que es clave. A ver, La describe como un sistema de aplicación de presión que los practicantes creen que estimula la energía y libera bloqueos que causan dolor o enfermedad. amigo, ahí ya has metido palabras como energía y bloqueos. Exacto. Ahí ya estamos en otro marco conceptual, uno que se aleja de la fisiología que conocemos. Claro, esa es la idea central. El pie como una especie de panel de control a distancia. Los gráficos que vienen en los documentos son fascinantes. Es una cartografía del cuerpo entero en un espacio mínimo, con el riñón, el pulmón, cada uno con su punto exacto. Sí, sí. Los mapas son la base de todo. Y esto me lleva a una asociación casi automática. Uno piensa en estas cosas y la mente se va a China, a tradiciones milenarias, a la acupuntura. ¿Ese es el caso? ¿Tiene la reflexología esas raíces tan antiguas? Pues fíjate, esa es una de las mayores sorpresas que revelan los documentos. La respuesta es un no rotundo. Ah, no. No, aunque, a ver, existen prácticas de presión en los pies en muchas culturas, claro. También en la medicina tradicional china. Pero la reflexología, como la conocemos hoy, con esos mapas, con ese sistema de zonas, es una invención occidental y sorprendentemente moderna, Moderna. ¿Cómo de moderna? de 1913, introducida en Estados Unidos, Espera. 1913. En Estados Unidos. tal cual. Pero eso lo cambia todo. Entonces, ¿de dónde sale toda esa terminología del chi, de la energía vital? ¿Suena a que le han puesto un barniz oriental a algo que no lo es? Es una observación muy aguda, sí. El promotor original fue un médico estadounidense, William H. Fitzgerald, que era otorrino. Ajá. Él desarrolló lo que llamó terapia zonal, y su afirmación principal era que si aplicabas presión en ciertas zonas, conseguías un efecto anestésico en otras. Era una idea muy mecanicista en su origen. Un efecto anestésico. Sí, sí, anestésico. Vaya, esa es una afirmación muy potente. O sea, pasar de la relajación a la anestesia es un salto. Es un salto enorme. ¿Y cómo se pasa de esa terapia zonal a la reflexología que vemos hoy? Pues aquí entra la figura clave, la que le da forma a todo esto en los años 30 y 40. Eunice D. Ingham. Era enfermera y fisioterapeuta. ¿Y ella qué hizo? Pues retomó el trabajo de Fitzgerald, pero lo refinó muchísimo. Se centró casi solo en los pies y las manos, porque decía que eran las zonas más sensibles, más receptivas. O sea que fue ella la que dibujó esos mapas tan detallados que conocemos. Exactamente, fue Ingham la que, partiendo de las 10 zonas verticales de Fitzgerald, mapeó todo el cuerpo en reflejos, en las plantas de los pies. Ella es la autora de esa cartografía. Increíble. Y fue ella quien la rebautizó como reflexología. Los textos señalan que la gran mayoría de los practicantes de hoy siguen sus métodos directamente. Es que es increíble que una sola persona sea la responsable de todo eso. Me hace pensar, si ella hubiera dibujado el mapa de otra manera, con el hígado en el dedo gordo, la disciplina hoy sería diferente.
Esa es una pregunta fundamental. Apunta directamente a la naturaleza de la evidencia que sostiene esos mapas, que no se basan en estudios anatómicos que demuestren esas conexiones, sino en el sistema que Ingham desarrolló. Entiendo. Vale, si dejamos la historia y vamos al cómo, ¿cuál es el mecanismo que proponen? Si un reflexólogo presiona el punto del hígado, ¿cómo se supone que eso provoca un cambio en el órgano? Aquí es donde las explicaciones se vuelven más difusas. No hay un consenso único. La idea unificadora que mencionan las fuentes es la del ki, o la fuerza vital invisible. Ajá. La teoría postula que el estrés o la enfermedad crean bloqueos en el flujo de esa energía y que la presión en el punto reflejo del pie pues libera ese bloqueo. Y aparte de la idea del chi, que suena muy etérea, ¿dan alguna otra explicación más? Bueno, que suene más científica. Sí, a veces se proponen otras hipótesis. Una es que la presión envía señales por el sistema nervioso hasta el cerebro, que a su vez responde equilibrando los órganos. Ya. Otra es que estimula la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, y que eso explicaría por qué se reduce el dolor y el estrés. Entiendo la lógica interna que proponen, sí, con las endorfinas, el sistema nervioso, pero choca frontalmente con lo que sabemos de biología, de anatomía. Me cuesta imaginar un nervio que conecte de forma tan específica la planta del pie con el bazo, por ejemplo. Supongo que la comunidad científica tendrá una opinión bastante clara, ¿no? De plano, la comunidad médica y científica rechaza estas explicaciones. Es que la ciencia no ha encontrado ni una sola prueba de la existencia de esa energía chi, ni de los campos de energía, ni de los bloqueos. Claro. Estas hipótesis entran en conflicto directo con modelos biológicos que están más que probados, como la teoría microbiana de la enfermedad. No encaja. Son dos visiones del mundo, incompatibles. Exacto. Y hay un punto buenísimo que se menciona en uno de los documentos del libro Trick or Treatment, de Simon Singh. Sí, Él lo mira desde la biología evolutiva y plantea una pregunta que es demoledora. Dice, a ver, si los pies de verdad reflejan los órganos, debería haber una explicación de cómo surgió eso por selección natural. claro. ¿Qué ventaja evolutiva le dio a nuestros ancestros tener un mapa de los riñones en el pie? Según él, nunca se ha presentado ni un solo argumento coherente para explicarlo. Es una pregunta brillante por lo simple que es. Vale, a ver si lo he entendido. Llevamos un rato hablando de mapas, de energía, pero cuando se pone a prueba de verdad, con estudios serios, la conclusión es que no hay nada. ¿Así de tajante? La conclusión de las revisiones científicas que citan nuestras fuentes es contundente, sí, y consistente. Una revisión sistemática de 2009, que analizó muchísimos ensayos controlados aleatorios, que es el estándar de oro en investigación, concluyó, y cito textualmente, la mejor evidencia disponible hasta la fecha no demuestra de manera convincente que la reflexología sea un tratamiento eficaz para ninguna condición médica. Para ninguna. Ni una sola. Ni una. Y el consenso es unánime en todas las revisiones posteriores que se mencionan, como una de 2011 que llegó exactamente a la misma conclusión. No es una opinión aislada, es el peso de la evidencia acumulada. Eso es. Demoledor. Y supongo que esto no se queda solo en el papel de las revistas científicas. Tendrá consecuencias. En absoluto. Los documentos detallan un caso muy práctico, el del gobierno de Australia. En 2015, su Departamento de Salud publicó una revisión masiva de terapias alternativas para decidir si debían seguir cubriéndolas los seguros de salud. Di. Pues la reflexología fue una de las 17 terapias para las que no se encontró evidencia clara de efectividad. ¿Y entonces qué pasó? Pues lo que cabría esperar. En 2017, el gobierno australiano anunció que la reflexología dejaría de recibir subsidios de los seguros. La justificación fue muy clara. Asegurar que los fondos de los contribuyentes se gasten de manera apropiada y no se dirijan a terapias que carecen de evidencia. Una postura muy firme, desde luego. Y esto me lleva a pensar en casos más graves. ¿Qué pasa con enfermedades como el cáncer? Ese es un punto crítico. Una de las organizaciones más importantes, Cancer Research UK, afirma de manera explícita: no hay evidencia científica que pruebe que la reflexología pueda curar o prevenir ningún tipo de enfermedad, incluido el cáncer. Claro, es que esta es la línea roja. De hecho, la preocupación de los médicos
es que una persona con una enfermedad grave confíe en estas terapias y retrase un tratamiento médico convencional, cuya eficacia sí está probada. Y ese retraso puede tener consecuencias fatales. Aquí está la gran paradoja, entonces. Por un lado, un consenso científico muy sólido que dice que no funciona para tratar enfermedades. Y por otro, es innegable que la reflexología es muy, muy popular. Ciertamente. Y los documentos lo cuantifican. En Dinamarca, por ejemplo, dicen que es una de las terapias alternativas más utilizadas. Una encuesta de 2005 mostró que el 21,4% de la población la había usado alguna vez. Más de una de cada 5. ¿Una de cada 5? Pero a ver, un 21% de la población de un país como Dinamarca. Esa gente no puede estar equivocada, ¿o sí? O sea, tienen que estar sintiendo algo, aunque la ciencia diga que no es por un bloqueo de energía. ¿No podría ser simplemente un efecto placebo muy potente? ¿O el beneficio de tener a alguien una hora contigo, el contacto físico? Has dado en el clavo del debate. Muchos científicos argumentarían precisamente eso. El acto de que alguien te dedique una hora en un entorno tranquilo, con contacto físico, puede ser muy bueno para reducir el estrés y mejorar el bienestar. Claro. Esos efectos son reales. La discrepancia no está en si la gente se siente mejor, que a menudo es así, sino en el por qué. La reflexología lo atribuye a sus mapas y al ki, y la ciencia lo explicaría por factores psicológicos y fisiológicos bien conocidos. ¿Puede poner un cartel y decir que es reflexólogo? Pues la regulación es un tema complejo, varía mucho. En el Reino Unido, por ejemplo, que se citan las fuentes, la coordinación es voluntaria. Hay un organismo, el CNHC, que establece estándares, pero como el registro es voluntario, Cualquiera puede ejercer por su cuenta. en la práctica sí. Cualquiera puede describirse legalmente como reflexólogo sin estar inscrito. Lo que abre la puerta a que se hagan todo tipo de afirmaciones, me imagino. Exacto. Y hay una anécdota en la documentación que lo ilustra perfectamente. Cuando el CNHC empezó su registro, un escéptico buscó y encontró a 14 reflexólogos, registrados oficialmente, que en sus webs afirmaban tratar enfermedades concretas. ¿Cómo cuáles? Infertilidad, problemas digestivos, cosas serias. Cuando se lo señaló al CNHC, el propio organismo tuvo que obligar a sus miembros a retirar esas afirmaciones porque violaban las normas de la Autoridad de Publicidad, que prohíben hacer afirmaciones médicas sin pruebas. Vaya, eso demuestra la tensión enorme que hay entre lo que se permite decir y lo que realmente se dice. Totalmente. Bueno, después de este análisis detallado, la imagen que emerge es la de una práctica con una historia fascinante y sobre todo inesperada. No es milenaria, no es oriental, sino que nace en Estados Unidos a principios del siglo XX. Con esa premisa de un mapa del cuerpo en los pies. Exacto. Unos mapas y una teoría que se basan en conceptos como la energía vital, para los que no existe ninguna evidencia científica. Y las revisiones sistemáticas, de forma consistente, concluyen que no es un tratamiento efectivo para ninguna condición médica. Y sin embargo, y aquí está el nudo de la cuestión, mantiene una popularidad enorme. Un porcentaje muy significativo de la población recurre a ella y, sin duda, siente que le aporta algo. Lo que nos deja con una pregunta final que los materiales plantean, una que va más allá de la propia reflexología. ¿Qué factores sociales, culturales o psicológicos impulsan la popularidad y la persistencia de prácticas que, tras un escrutinio científico riguroso, no cuentan con el respaldo de la evidencia para sus afirmaciones?